Vamos a estar viendo el día de hoy el fluido, la mecánica del fluido, la estática del fluido, la dinámica del fluido, la densidad, la presión y la sucesión, protagonistas y sus conclusiones, o sea, protagonistas que contribuyeron a todo esto de los fluidos. El principio de Pascal, el principio de Arquímedes, el principio de Bernoulli, la aplicación mixta y el libro. Empezamos con lo que es el fluido, porque si queremos ver qué es la mecánica de fluidos, hay que saber qué es el fluido. Fluido es cualquier materia que fluya, dígase, puede ser agua, que es lo que usualmente uno piensa, pero también puede ser aire. La mecánica de fluidos consiste en la aplicación de los principios newtonianos que vimos en los capítulos anteriores a los fluidos. Este estudio se divide en dos, en la hidrodinámica y la hidroestática. La hidrodinámica se concentra en los que están en movimiento constante y que están en una moción. La hidroestática se concentra en las que están estáticas, como dice el nombre, y están en un estado en donde todas las fuerzas están balanceadas en el fluido. La densidad. La densidad es el volumen de un líquido y esto se consigue consiguiendo el volumen de la sustancia. Esto depende, por ejemplo, con el agua y la miel tienen sustancias diferentes y tienen una densidad diferente, pero son fluidos los dos. Y también depende acerca del estado del fluido. Puede ser líquido, sólido o gaseoso. La presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza ejercida a una superficie, ya sea, en este caso, la presión en un líquido o en una sustancia. Hay presión hidrostática, que es la presión que depende de la profundidad, o sea, por ejemplo, un submarino que siente presión viniendo desde arriba. Esa es la presión hidrostática. La presión atmosférica es la presión que se siente hacia arriba, por ejemplo, en un aeroplano o en un avión se siente a veces un poco de presión en los oídos y pues uno puede sentir un poco de malestar. Eso es la presión atmosférica. Y la presión absoluta es la presión que se siente de todos lados, es una mezcla de las dos. Para continuar, también tenemos la viscosidad, que tiene que ver con cuán espeso o cuán pegajoso es un fluido. Este es el que dicta la cantidad de fricción que vamos a ver en el fluido cuando lo transportamos. También es el que dicta qué tanto resiste este líquido a fluir. Entonces, esta es una de las características de los fluidos, ya que pueden ser viscosos o no viscosos. Ahora vamos a hablar acerca de los protagonistas y sus contribuciones a la mecánica de fluidos. Primero vamos a hablar acerca de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un niño prodigio que nació en Lyon, Francia, y murió en París, Francia. Él fue considerado uno de los personajes más importantes en todo este estudio y él también murió joven a los 39 años. Él creó el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que cuando se ejerce presión en el punto A, la superficie entera va a sentir la presión. Por ejemplo, otra vez con el ejemplo del submarino, a pesar de que el mar es un lugar extremadamente vasto, la profundidad va a hacer que el submarino sienta más presión. O sea, es que se va a hacer lo mismo si tenemos algo en un mar a que tenemos algo en un vaso. Un ejemplo también puede ser, ¿alguna vez has tratado de hacer hundir algo que es menos denso y más denso? Cuando algo es menos denso y flota, cuando tratamos de bajarlo sentimos presión contra eso. Eso es el principio de Pascal. Pero cuando tiene más densidad, pues entonces se hunde. Ahora vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes, nacido desde el 287 y con su muerte en el 212, fue un ingeniero que asistió a Hiero II en Siracusa. Aquí él fue reconocido por sus avances en las matemáticas, la física y hasta la astronomía, siendo uno de
estos avances o descubrimientos y aplicaciones del ámbito de la física, el uso de la parábola. Entonces, el principio de Arquímedes se descubre cuando Hiero, el mismo rey, trae una duda ante él. Le pide que evalúe la densidad de la corona porque él quería comprobar si esa corona estaba hecha completamente de oro o si había sido adulterada con otros metales. Entonces, puede darle muchas vueltas al asunto, llega a una conclusión y un descubrimiento. Cuando el objeto es colocado en el agua se desaloja, se mueve. Entonces, el principio de Arquímedes se basa en esto. Un objeto sumergido va a desplazar el agua según la masa que fue sumergida. Para explicar mejor esto, vamos a traer una simulación para ver cómo funciona. ¿Tienen preguntas hasta ahora? No. Porque no están muy claras. Claro que ¿Cómo sí. se aplica eso en las matemáticas? Se puede pasar. ¿Cómo se aplica? Bueno, mi amor, en verdad, este tema es muy específico y es uno de los temas menos desarrollados de la física, dado que los fluidos tienen muchísimas aplicaciones y como su movimiento, sobre todo, es muy complejo. Entonces, por eso, realmente los que aplican esas cosas son los ingenieros, tienen que saber mucho de eso. Y ya, si tú no... Dime. No me repuse la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Repítela. ¿De cuál es la aplicación en matemáticas? Vamos a ver más adelante. Introducción a la densidad. Como vimos, la masa del objeto va a determinar cuánto se va a hundir, pero también la densidad del agua. Mírenlo cómo rebota. Este objeto no tiene una densidad suficiente para hundirse, por lo que se queda dentro del agua. Pero, ¿qué ocurre si nosotros fuéramos a hacerlo más denso? ¿Verdad? Como sabemos y como pueden ver, esto es un bloquecito de madera. Entonces, la madera de por sí no es tan densa. Esto lo tenemos aquí. ¿Lo llegan a leer? Sí. Ok. El profesor no, pero nosotros sí. Denme uno de esos materiales. Dale. Vamos a sacar el cubo del agua y vamos a decir que el cubo va a ser de ladrillo. Si yo lo voy a tirar, ¿qué le va a pasar al cubo? Pero ¿cuánto creen que se lo Por el peso. Entonces lo tiro inmediatamente. Si se fijan, cuando yo tiro el cubo y dejo que caiga en el agua, se desplaza la misma. La cantidad que se desplaza es equivalente a la masa del cubo. Por este principio fue que Arquímedes pudo decirle al rey si la corona era verdaderamente de oro o si estaba mezclada con algún otro. Exactamente. Ya que, como podía medir la cantidad de agua que se movió, entonces se tenía el volumen de la corona. Ellos no podían tener el volumen de la corona, ya que no le iba a permitir derretirlo para formar un cubo y ver cómo medía. Entonces, gracias al principio de Arquímedes, pudieron encontrar el volumen total de la corona y compararlo con lo que se supondría es el volumen equivalente en oro. Y así descubrir que la corona ciertamente no era íntegra. No. Tenemos otro ejemplo para seguir explorando Arquímedes. Aquí tenemos 4 cubos que tienen la misma masa, pero ven que son también diferentes. Una diferencia pasa si yo fuera a tirar un cubo más grande versus uno más chiquito. Vamos a ver. Vamos a tirar el cubo B. Se ven que queda ahí. Pero si yo fuera a tirar el cubo D, Se hunde. ¿a qué tienen que ver esto? No lo sé. Porque el material es distinto, o sea, tiene una densidad más Todos grande. son del mismo material, de la misma densidad. La diferencia viene siendo su volumen. Ay, yo iba a decir, El volumen afecta cómo va a interactuar la piel. Oh, El volumen del objeto
cuando un objeto es introducido, de acuerdo, entonces, experimenta la. ¿Listo? Ya está grabando. Voy a empezar. Lo que tú dijiste antes de que tuvieran que arreglar. Ahora vamos a ver la fórmula que explica directamente la relación entre el volumen y la densidad del agua. Un momento. No, mira ahí. La fórmula que representa el principio de Arquímedes. Ven F de P. Eso se refiere a la fuerza de empuje. ¿Qué es la fuerza de empuje? Nosotros tiramos el bloquecito y la fuerza que aplica el bloquecito viene siendo su peso. Esa fuerza empuja el bloque hacia abajo. Pero como saben, según la tercera ley de Newton, una fuerza que se aplica tiene una reacción opuesta. Entonces, opuesto a la fuerza del cubo viene el empuje. Y de ahí sale que la densidad del agua por la gravedad que aplica en el fluido por el volumen del objeto nos van a dar la fuerza de empuje de ese objeto. Aquí podemos ver de otra manera lo que veamos con los cubitos. Si la fuerza de empuje del objeto es igual a la densidad del objeto, entonces se va a quedar flotando. No sé si se recuerdan que había un cubito que no llegó al fondo, sino que se quedó en el agua. Ahora, si la fuerza de empuje es menor a la densidad, entonces ¿qué va a hundir? Dígase, va a pesar más, va a caerse y va a llegar hasta el fondo. Pero si la fuerza de empuje es mayor que la densidad, estaba flotando. Ahora yo les voy a traer dos ejemplos más reales, más impactantes, para que podamos relacionar todo esto. Empezando con la constitución de un barco. Explicamos que un objeto que tiene mayor densidad se va a hundir. ¿Pero por qué entonces un barco pesa? Súper pesado, barcos que llevan carga, flotan. Esto se debe a que se construyen para que el barco flote. No es lo mismo yo meter un cubo sólido a yo meter una figura hueca. La densidad de eso, aún si se conserva la misma densidad, gracias a el aire que está ocupando, ocupa un volumen mayor con menor densidad. Entonces, cuando el Titanic termina siendo golpeado y se llena de agua, esa parte empieza a llenarse de densidad y empieza a hundirse. A medida que se hunde, vemos que el Titanic se voltea. ¿A qué se debe esto? Los objetos tienen un centro de masa, pero también un centro de flote. No es lo mismo yo tirar este marcador a yo tirar una pelota. Se debe ya que el centro de masa va a ser... El centro de masa es Otro donde está el explica, balance, es donde está el balance del objeto, pero entonces el juicio tiene que ver con cuál es el pesado para hacer los soluciones. El centro de masa se refiere al balance de la masa del objeto. Se puede decir su punto medio. Y el centro de flotación se refiere al balance que tiene cuando está en el agua. Dígase. El centro de flotación del Titanic va a ser uno en el que toda la construcción vaya a quedar balanceada. Veíamos en capítulos anteriores que cuando una fuerza era ejercida en un objeto, se iba a romper la inercia y se iba a mover. Entonces, si yo tomara el Titanic, gracias, un objeto que gracias a su construcción se mantenía en balance, no digamos que es inercia porque se estamos moviendo, pero empieza a llenarse de agua, empieza a moverse buscando compensar el centro de rotación. Mientras más se hundía, más giraba
hasta el punto de que la gravedad fuera del agua afectó el casco contra la parte delantera y se rompió. De ahí el barco sigue hundiéndose sobre su centro de flotación hasta llegar al fondo del mar. Ahora vamos a hablar de dinámica de agua. Para cerrar con el tema de Arquímedes, vamos a ver otro ejemplo aplicado a la vida real, siendo el accidente del sumergible Titán. Aquí se usan principios de Arquímedes, pero también de Pascal, ya que, como explicaba Paola, estamos hablando de un sumergible diferente al submarino porque no puede trazar distancias tan extensas como las del submarino. Entonces, el propósito del sumergible, o al menos del proyecto del Titán, del Ocean Gate, era llegar a la profundidad del Titanic, ir hasta más de 3.000 kilómetros, 3.000 metros, llegar a más de 3.000 metros de distancia bajo el mar. Y según decía el director de Ocean Gate, podía llegar hasta los 4.000. ¿Cuál era el problema con el Titanic? No se hicieron pruebas antes de que partieran, estaba dañado por otros viajes y el material con el que hicieron el casco no era lo suficientemente resistente. Dígase, tenemos el Ocean Gate, que diga el Titán, un barquito chiquito. Las placas que vemos blancas son de titanio. El titanio es un material perfecto para construir submarinos y cosas que necesiten reciban mucha presión, porque es fuerte. Pero el casco estaba construido con fibra de carbono. La fibra de carbono no resiste tanta presión. Esa es una de las primeras cosas. Entonces, uno de los ingenieros del Titán también hizo la observación de que la escotilla no estaba hecha para resistir a tal profundidad, por lo que también cuando fue expuesta a tal profundidad tenía esa vulnerabilidad. Además de que había sido dañado por otros gases y no se había hecho una reparación o una prueba antes de que partiera. Entonces, el 18 de junio del 2023, es partieron 5 personas caudalosas, pero también el mismo director. Y ellos partieron a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. Para las 11:47 de la mañana, perdieron comunicación. Con todos los problemas que había con el Titán, es que no se podía abrir la escotilla desde adentro. Entonces, si ellos tenían una complicación, aun si ellos lograban subir por alguna manera, la cual no era posible por ser insumergible, entonces ellos no podían comunicarse con el exterior. A las 11:57 se perdió comunicación dentro de la nave y duraron 3 días para saber qué ocurrió con el sumergible. En algún momento del segundo día, el estado canadiense, todo ocurrió en las Bahamas, detectó una irregularidad en el sonido del mar, algo que parecía ser la implosión que ocurrió en el barco. No les traigo el audio, pero sonó tan rápido, tan chiquito, que lo único que verdaderamente se percata más que la implosión es el eco de la implosión. Ahora, ¿qué es la implosión y por qué tiene que ver con nosotros? Sabemos que un objeto que se sumerge es afectado por todas partes a la presión del agua. Es afectado por todos lados por la presión del agua. Mientras más se una, mayor presión. Entonces, conocemos que el Titán tenía vulnerabilidades, por la que en algún momento la estabilidad del casco se rompió y toda la presión que era contenida por el casco y por el titanio perdió el balance, perdió la ¿cómo se llama? La palabra totalmente
perder el Eso peso. como en el Titanic. No, perder el Titanic tiene que ser por un lado. Esto es que, bueno, sí. Sí, en verdad. Pasó lo mismo en el Titanic. Pero mucho más rápido. Exacto, perdió una parte que le proporcionaba balance, entonces todo lo otro se fue a pique. Como iba tan profundo, El Titanic implosionó, Sí. la presionó. todo ocurrió en menos de un segundo. Los tripulantes ni siquiera Se dieron cuenta. ellos se fueron de este mundo y ni pudieron sentir. Aquí tenemos el Titán luego de haber implosionado. Como ven, tenemos el casco ahí. ¡Ay, perdonen! Pero no vemos las placas de titanio. Recordemos que el titanio es bien resistente. Las placas salieron volando inmediatamente. Hubo una explosión. Lo que nos lleva a la muerte lamentable de los tripulantes. Le quedan 2 minutos, ya que recoge para. Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es dinámica de fluidos. ¡Yay! Entonces este tema es un poquito más complicado porque a diferencia del otro que estaban estáticos, este es cómo fluyen los fluidos. Entonces, fluyen los fluidos. Entonces, primero tenemos que para poder hacer estos ejercicios, estas ecuaciones de dinámica de fluido, tiene que ser un fluido ideal. Dígase que no puede ser viscoso. ¿Se acuerdan de la definición de viscoso? Que es cuán pegajoso, cuán espeso es, cuán rápido fluye. Tenemos que es incomprensible, que es que su densidad es igual en todos los lados. Entonces, eso facilita el hecho de que este volumen, por ejemplo, el volumen de este cilindro de aquí al principio es igual al volumen de salida, que está aquí al final. Entonces, también debe ser un flujo laminar, ustedes pueden chequear en su libro, en la página 380, que define lo que es un flujo laminar, que significa que cada una de las corrientes de partículas son constantes y no son interrumpidas por un objeto que la haga cambiar de curso. Entonces, en la página 380, déjenme buscarlo súper rápido, pueden ver como hay dos objetos diferentes. Uno no causa distorsión en el flujo y eso sería flujo laminar, y el otro sí, eso sería flujo interrumpido, creo que se llama. Entonces, turbulento es. Aquí es un flujo laminar porque, ven, es interrumpido o sea, no es distorsionado, sino que sigue su curso y no se cruzan. Y este es el flujo turbulento, que cambia de trayectoria y eso hace que sea muchísimo más complejo calcular la trayectoria y el volumen, la densidad y todo eso del líquido. Entonces también tenemos que sea irrotacional, o sea, que no rote, no tenga movimiento, sino que sea algo constante. Entonces, por eso vamos a ver ecuaciones de continuidad. ¿Qué es ecuación de continuidad? Ecuación de continuidad es la ecuación que utilizamos para poder medir el volumen, el área, la velocidad de un flujo que está en movimiento. Entonces, primero tenemos una distancia, ¿verdad? Porque lo vamos a dividir como en dos partes. El fluido de entrada y el fluido de salida, que ese sería arriba. Entonces, de entrada tenemos una distancia y obviamente forma un cilindro porque esa es la forma que se utiliza para transportar los fluidos. Entonces, ese cilindro tiene un área y tiene una velocidad a la que está recorriendo. Entonces, después tenemos otro cilindro que, como pueden ver, este es más largo y tiene el diámetro más pequeño, mientras este tiene el diámetro más grande, pero es más corta la distancia. Entonces, el punto es que esto establece que al final, tanto este cilindro de entrada como el cilindro de salida van a tener el mismo volumen. Porque, como vimos en un principio, es incomprensible. Tiene la misma densidad y por ende el mismo volumen. También vemos el factor del tiempo. También está el factor de velocidad y volumen. No se confundan, cuando es una V minúscula es velocidad, cuando es una V mayúscula es volumen. Entonces el tiempo influye, ya que estamos viendo tiempo, velocidad, distancia. Eso se relaciona entre ellos, como recuerdan las ecuaciones que veíamos antes, las fórmulas.
distancia, tiempo y velocidad se relacionan, entonces así mismo están relacionados aquí. Y por otro lado, área se viene relacionando con la distancia, ya que área por distancia es volumen, entonces todo se va relacionando. Esa es la ecuación. Primero, volumen 1 igual a volumen 2, o sea, el volumen de este es igual al volumen de este. Y después, área por velocidad del primer cilindro es igual al área por velocidad del segundo cilindro. Entonces, ahora vamos a ver a Bernoulli. A Bernoulli yo le tengo una relación de amor y odio. Bernoulli nació en 1700 y murió en el 1782. Y él nació en los Países Bajos, no sé por qué rayos, y él era sueco. Entonces, él trabajó con matemática, física, fluidos, y sus trabajos más conocidos son justamente el principio que él le puso nombre, que publicó en su libro Hidrodinámica. Él realmente estudió medicina para poder complacer a su papá, pero al final terminó yéndose por lo que más le gustaba. Entonces, el principio de Bernoulli, ¿qué rayo es el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli establece que hay una relación entre la densidad, la presión del fluido que estamos viendo, la energía cinética de ese fluido que se está moviendo y la energía potencial. Entonces, cuando dice energía cinética se refiere a la velocidad que está teniendo ese fluido, cuán rápido va, a qué tiempo, a qué distancia, y la energía potencial se refiere a qué altura. Entonces, en este principio vamos a estar viendo cómo la altura afecta también cómo un fluido fluye. También dice que cuando un fluido tiene mayor velocidad, su presión disminuye. Ahí viene cómo se relaciona con la velocidad, con la altura y todo eso. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Y como pueden ver, tenemos demasiadas cosas. Demasiado símbolo, demasiado número, no sabemos qué rollo vamos a hacer aquí, pero yo les voy a explicar. Entonces, primero que nada, ustedes deben recordar que estábamos hablando de energía potencial y energía cinética. Y teníamos las ecuaciones para la energía potencial y para la energía cinética. Entonces, esta ecuación lo que hace es igualar, préstame un marcador. Allá, yo voy a ver. Entonces, es igualar el trabajo del primer cilindro más la energía cinética del primer cilindro más la energía potencial del primer cilindro a cada una de estas cosas del segundo cilindro. Porque recordemos que al final el volumen de este es igual al volumen del otro, entonces tienen similitudes. Entonces, y la densidad también va a ser la misma. Este símbolo que ven, ay, no sé si va a poder, ¿ustedes ven el cosa que apunta? Sí, sí. Ajá. Encima de la P rara. Esa P rara. Hay como muchas perradas. La primera. El No, primer término. Yo no veía nada. Ok. Vamos al primer término. Ok, vamos con el primer término. Eso es lo que significa. Ustedes se lo circulan a tío Xavier. Aquí. Exacto, ese es el círculo. Presión no, esa es densidad. La densidad, como dijimos, aquí más para atrás, es incompresible, va a ser igual. Entonces, por eso no tenemos densidad 1, densidad 2, densidad 3, no. Simplemente tenemos densidad, va a ser igual de los dos lados. Entonces, ¿por qué yo establezco esto? Bueno, él lo que hizo fue reemplazar, o sea, hay mucha aplicación, yo no lo voy a hacer todo eso porque no se va a enredar, pero el punto es que él igualó esta vendría siendo la de cinética. ¿Se acuerdan de que MB Sí. entre dos eso? Eso vendría siendo cinética. Este de aquí vendría siendo potencial porque es por la gravedad y tiene que ver con la altura. Y P viene siendo presión, porque al final es lo que se está estableciendo la relación entre todo eso. Ok. Nuevamente repito. Entonces aquí vemos que hay un factor diferente al del anterior. Perdón. Al del anterior, que aquí ustedes no ven una altura. Simplemente estamos viendo un fluido continuo, un fluido constante. En cambio, en este, sí hay una altura que termina afectando toda la ecuación, como vimos, porque tenemos la energía
Entonces, aquí está lo que yo les había puesto aquí, que la ecuación de Bernoulli se deriva de esa fórmula que está aquí. Entonces, H vendría siendo altura, la P rara vendría siendo como es densidad, y la P mayúscula vendría siendo presión. Ajá. Y entonces, nada, ahí está la ecuación. Esto es pequeño, ustedes saben qué velocidad, a la que se está transportando eso. Es importante hacer la aclaración de que la fuerza para impulsar ese fluido viene para acá, si la velocidad está para allá, obviamente, pero también entonces cuando va avanzando recibe una fuerza contraria. Una de las leyes que habíamos visto de Newton. Entonces, resistencia. Ajá, como una resistencia, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si en vez de tener dos velocidades diferentes, tenemos una sola velocidad. Debería ser más fácil. Sí, Ok. es más fácil. Porque simplemente es esta fórmula. Oh. O sea, tiene melodía. No hay WKU, sino que nada más hay... Exacto, lo que P hacemos, y G. como tiene una velocidad constante, eliminamos la parte de la ecuación. Oh. Ay, Corte. excusa. Eliminamos la parte de la ecuación que tiene que ver con Calcular la velocidad. O sea, igualar la velocidad. exactamente, y eso tiene que ver con energía Cinética. Muy bien, entonces, Devoré. Oye, tío Xavier, póngame nota. 10 de 10. eliminamos lo que tiene que ver con energía cinética y por eso nada más tenemos densidad, gravedad y altura. Que son las fáciles. Exacto. Pues son las que se Esto es relacionan. cuando tú quieres como ver la diferencia entre las presiones y esto es cuando es la presión número 1. Ya a partir de ahí tú lo puedes despejar, tú puedes encontrar lo que tú quieras en esa cosa. Le doy 10 de 10 a esta clase. El punto es que también tenemos cuando tienen una altura constante, que ahora ¿cuál eliminamos de la ecuación inicial? La altura. O sea, la energía Potencial. Muy bien. Entonces aquí ya eso es todo. No importa, nosotros sabemos que lo despejamos. Entonces vamos a ver la simulación. ¡Yay! En la revista Cue the music. Camila, tú deberías de ser catedrática en música. Tienes O sea, que poner como eso que con tu Dios trabajo sea nada más exponer, porque tú expones muy Sí, bien. te expone muy bien. Literal, Camila. Ay, no hiciste. Exacto, lo que pasa es que cuando un tema Yo sé bien, le vamos a dar contexto. Años editando ese video. No, yo se lo van a mandar así. Que Xavier, mire. ya sabían lo que estábamos haciendo. Camila, ¿cuál es? Lo ponen de Dale a Bernoulli. Exacto. Yo sabía, quiero que Ok, usted sepa que entonces. tenemos una obra y Camila hizo re. Sí, que sabía. Ok, entonces, Tuvo una obra y hizo ¿cómo se re. ¡Ey! Entonces, como podemos ver, tenemos Le voy a hacer un zoom. tubo, tenemos una, ¿cómo que se llama eso? Tubería. Una tubería. Entonces, Wow, pero yo hago zoom. Vamos a ver, vamos a aumentar el radio de la primera tubería justo aquí. Oh, no, mentira. Estamos muy chiquito al principio. Tenemos que después- calcular. Rápido. Ya, eso es lo que tengo que saber. Entonces, como ustedes ven, no sé si se aprecia ahí, pero se ven unos puntitos. Sí, tío Xavier lo ve también. Se ven unos puntitos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, los puntitos aquí del lado frito están rápido. Más disperso. Están más juntos. En este están más juntos, mi amor. Bueno. Lo que pasa es que tú lo ves viendo más rápido. Sí. Entonces está yendo más rápido y luego aquí Más va lento. más lento. Precisamente porque este tiene un diámetro menor y tiene que hacer más velocidad para que ese fluido cruce al otro lado donde como es un diámetro mayor, cabe más el líquido. Eso es como si tú tuvieras una manguera tratando de pasarla a través de otra manguera, pero con diferente tamaño. Tiene que tener más agua esta manguera pequeña que tiene para que pueda llenar la capacidad de la siguiente manguera. Entonces, ahora les voy a enseñar la diferencia de presión, pero primero voy a aumentar la velocidad del chiquito. Dejen que se cargue. Oh, ahora sí es rápido. Ok, entonces, miren la presión de este. Este es el del pequeño. Ustedes saben que la presión se mide por Pascal y eso. Camila, tú no te ves. Ah, bueno, tu mano sí se ve. No me importa. No me importa. Entonces, tenemos que son como 300
No, 310. Y lo consiguieron, porque el 309 ¿qué tal? No, fue 300. Ah, no, el 300. Ok, el punto es que tiene 300. Tiene 300 pascales de Presión. densidad. Entonces, perdón, densidad no, ¿cómo es? Presión. Presión. Muy bien, estamos aprendiendo. Sí. Also lo leímos ahí. Dice absolute pressure. El punto es que entonces después vamos a ver este otro. Ah, tiene Y más. tiene la presión aumentó. ¡Wow! ¡Aprendimos! Aprendimos. Bueno, pueden buscar el clip que Monserrat fue la que yo mal. Yo sé lo que yo dije. Y ya hice el resumen. Tío Xavier, usted será el juez. ¿Dije aprendimos o aprendimos? Tío Xavier va a decir, no tengo nada que explicar. Esa fue la simulación. Entonces, ahora vamos con la aplicación bíblica. Bien. Perdón, está bien. Tío Xavier fui yo, tío Xavier. Ey, yo lo estoy ayudando. La presentación no se veía ahorita. Como eso se va a brindan los 15 minutos que le quedan. No, ya Tranquila. estamos acabando. Bueno. Ya. Nada más queda Ok. Eso fue Chabela. Mentira. Dale, espérate, ¿están grabando ya? Oh, yo no me he dejado de grabar. Ok, dale. Ok, Se va a ya. tirar así todo. Ok, ya. Sí. Entonces, ahora tenemos la aplicación bíblica. Ah. Nuestra aplicación bíblica está en Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ahora vamos a calcular la densidad de los ríos de agua viva que corren dentro de cada uno. Y todo. No, ¿verdad? Así como los fluidos se adaptan y fluyen y también ejercen presión y tienen una densidad, asimismo cada uno de nosotros debemos de fluir según las leyes que nos rigen por la Biblia, por la palabra de Dios y ejercer esa influencia en otros. Y ya. 10 de 10. Así es para que el profesor sepa que no robamos déjame. nada. Eso tampoco lo veo. Tranquila, yo estoy aquí para eso. Póngale bien. Tío Xavier, a mí también hay que darme nota por este hermoso trabajo de camarografía que estoy haciendo aquí. Ya estoy acompañándote, ¿sabes? Sí. Somos seguros. Ya. Ya, puede pasarlo. Se enfocó mucho. Retroalimentación, muy bien, algunos temas un poquito largos. Quizá no se ¿Cómo le que un va a poquito prestar largos? por eso, pero, o Pero sea, es el más corto de tu Profe, nada más el mío va a durar. Nosotros tenemos 2 capítulos. Nosotros también, así que... déjame expresarme mejor. Ah, Tengo ok. que tratar de sintetizar un poco para ver si no alcanzan las horas, porque al paso que vamos, junio, no, vamos a llegar a junio. Bueno. Ay, Señor, ten misericordia. Pero excelente exposición, muy buen resumen. Literal, aprendí mucho. Muy bien Hasta la fórmula la organizado, entendí. muy buenos elementos también para la esquema. o para Profe, tú el- tienes el para flash la prendido. Oh, ¿y por qué? Ay, ya no se pone aquí. En el- Ah. Sí, me gustó. ¿Cuánto le das a la presentación? Un 20 de 10. ¿Y Todo usted? el mundo sabe que yo solamente mido con un 0 de 10, un 10 de 10. Y esta presentación fue un 10 de 10. ¿Alguien más? ¿Opiniones por allá? ¿Cuánto le dan a la presentación? Estaba muy dura. Un 100. 100 de 100, profesor. 100 de 100. Eso fue todo por nuestra presentación de mecánica de fluidos. Ok, ya. Esto es como una tesis.